El mapa de las EPS en Colombia tendrá cambios sustanciales y que podrían afectar a millones de usuarios. Amigos de Pulso, les habla Diego del Valle y estoy acompañado de Sebastián Alfonso para ondear en un tema bastante delicado y que tomó por sorpresa a muchos colombianos en este cierre de semana. Sebastián, se vienen cambios considerables en el sistema de salud colombiano y era algo que de alguna u otra forma se pensaba, pero no de esta manera. Diego, buenas tardes. También un saludo especial para los seguidores de pulso.com. Así como usted bien lo viene diciendo, el gobierno de Gustavo Petro, vía decreto, plantea unos cambios estructurales en el funcionamiento y en la atención de las EPS en Colombia. A grandes rasgos, lo que está planteando el gobierno es una reestructuración, una reorganización del mapa de las EPS en Colombia. Le podría resumir los cambios en que no quiere el gobierno ver operando EPS pequeñas en un mismo municipio, cuando una EPS más grande podría atender a todos los afiliados de ese municipio o departamento. Digamos que ese es el criterio vasto, a grandes rasgos, de lo que pretende el gobierno. Es una reorganización de afiliados. Hay unas EPS que van a recibir afiliados, unas que los van a entregar, los van a ceder, y ahí digamos que ese es el centro del debate y el centro de la discusión, porque pues hay ciertos cuestionamientos a ese criterio de la reorganización que planteó el gobierno. Un concepto muy importante en este caso son los tamaños. Los tamaños de los departamentos, los tamaños de los municipios y los tamaños de las EPS. Hablemos puntualmente de esa idea de un límite máximo, por así decirlo, en cuanto a EPS por municipios y departamentos. Los que busca el gobierno nacional, por supuesto, es que esa reestructuración, como lo que mencionaba Sebastián, pase por el tamaño de la población. Es decir, no se va a permitir que algunas EPS con un margen pequeño de porcentaje de usuarios en ciertas poblaciones, ciertos municipios y departamentos operen. Esto va directamente ligado con el tamaño de los departamentos. No es lo mismo hablar de un departamento como Risaralda, como quizá Caldas, a compararlo con el tamaño de un departamento como, podríamos decirlo, el Valle del Cauca, quizá Atlántico, Antioquia, porque en dimensiones y demográficamente obviamente son muy amplios. Hablemos por supuesto de esas EPS que son pequeñas y con baja participación. Caso tal que ya se los voy a mencionar, pero hay unos puntos que se deben de tener en cuenta respecto a porcentajes, Sebastián y la audiencia. Esos umbrales de participación respecto a la cantidad. Puntualmente hablamos de que si una PS tiene menos del 3% de afiliados en un municipio, tendrá que perder en este caso la autorización para operar en ese sitio. Pasemos también a otro número similar que también va ligado directamente a los tamaños. Los departamentos con más de 2 millones de habitantes solo podrán quedarse las que tengan al menos el 5% de afiliados. Es decir, de esos 2 millones en específico, aproximadamente estamos hablando que las EPS que tengan al menos el 5% de esa población en total podrán quedarse a operar. Y también en otros departamentos el piso será del 10% o incluso el 15%. Esto según el tamaño. Hablemos de departamentos como Guainía, hablemos de departamentos como Baupés, hablemos de la Amazonía como tal, hablemos también de Antioquia, como lo mencionábamos, hablemos de Cundinamarca. Son departamentos que tienen una considerable, obviamente, un considerable tamaño en su espacio, y obviamente esto afectará. Sebastián, esto se va a ver reflejado también, ahorita vamos a mencionar de esas EPS, por así decirlo, más afectadas, pero esto, como lo mencionábamos ahora, relacionado a que las EPS no podrán seguir operando, pues obviamente va a haber traslados automáticos. Así es, Diego. Bueno, y ese punto seguramente es uno de los que más preocupa a los afiliados a las EPS. La respuesta es: usted no va a tener que hacer su traslado, ¿sí? Es un traslado automático que está en cabeza del Ministerio de Salud y de la ADRES. Ellos son las entidades encargadas de tramitar su traslado a la EPS según convenga. Hay usuarios que igual no tendrán que cambiar de EPS, eso también hay que decirlo. Puede que según el decreto del gobierno, pues usted no tenga que cambiar de EPS, pero en el caso de las personas que sí tienen que migrar a una EPS, pues ese proceso estará en manos del gobierno, no, el afiliado no tiene que hacer nada. Ahora, hay ciertos parámetros en el marco de ese proceso. Uno de ellos es que la EPS receptora no se podrá negar a recibir nuevos afiliados. Y ahí entra pues el tema
o el debate, porque hay unas EPS que no están operando bien, que tienen problemas financieros, que están incluso intervenidas por el gobierno nacional, y esas EPS no podrán decir, no, señor gobierno nacional, no puedo asumir la atención de 100.000 pacientes más, 5.000 pacientes más. Digamos que la obligación de las EPS es recibir esos nuevos afiliados, porque pues en la EPS en la que estaban afiliados no los van a seguir atendiendo. Eso también hay que dejarlo muy claro. El decreto del gobierno establece que deberá permanecer mínimo 60 días la persona a la que hayan cambiado de EPS antes de pronto decir, no me siento bien en esta EPS y prefiero devolverme o cambiar de EPS. O sea, 2 meses ahí. Sí, son mínimo 2 meses que los afiliados tienen que acogerse a la reorganización que estableció el gobierno. Después de esos 2 meses podrían entrar a trasladarse, pero seguramente no será un proceso fácil, porque pues si hubo un cambio es por algo, y las EPS a la que seguramente un afiliado quiera llegar, pues ella sí podrá decir, ¿puedo o no puedo recibirlo? La reorganización obligatoria es la que establece el gobierno. Pero si usted de pronto, después de los 2 meses, quiere cambiarse de EPS, podría recibir un no, ¿sí? Otro de los puntos clave, Diego, es que hay unas excepciones como reunificación familiar o comunidades indígenas. Entonces, esos son los parámetros generales de este traslado express que propone el gobierno de Gustavo Petro. Que prácticamente son unas excepciones que casi muy pequeñas, muy limitantes, porque sabemos que no todos hacen parte de esos procesos de reunificación familiar, ni tampoco los colombianos en su totalidad hacen parte de comunidades indígenas. Hablemos de las EPS que podrían verse más afectadas en este proceso. Caso de EPM, que cubre parte en este caso de Antioquia, Ferronales, Fundación Salud Mía, Pijao Salud, Confachocó y Capresoca. Esto, obviamente, veamos de dónde pasaría, de acá es donde viene de pronto el problema también a tener en cuenta, Sebastián, y es que esto tiene que ver con la presencia en territorios pequeños, pero pasarían eventualmente a algunas EPS como la nueva EPS, que sería en Colombia la que más recibiría afiliados. ¿Cuál es la situación acá, Sebastián? Y es que esta es una EPS que actualmente es intervenida y que obviamente no ha presentado estados financieros desde 2023. Es decir, que hay una situación bastante delicada en la nueva EPS en cuanto a críticas en su servicio, ¿no? Sí, Diego, le tengo la cifra. Nueva EPS pasaría de tener 11,6 millones de afiliados a recibir entre 2.6 y 3.1 millones de afiliados adicionales, por lo que superaría los 14 millones de afiliados en Colombia. Pese a que es una de las EPS más grandes del país, con más afiliados, pues como usted lo decía, no está en el mejor momento financiero, el gobierno la ha intervenido, y desde ahí se desprenden distintos casos que ponen a pensar si este tipo de medidas que está anunciando el gobierno nacional pues son pertinentes y no van a causar mayores estragos, porque uno de los riesgos que existe, pese a que el gobierno explica que pues básicamente si usted se pasa de una EPS a otra no tendrían por qué suspenderle un tratamiento, por ejemplo, pues es que en Colombia sí pasa eso. Si usted pese a estar afiliado ininterrumpidamente en una EPS, puede sufrir interrupciones de su tratamiento o demoras, como es el caso del niño Kevin Acosta, que falleció esperando los medicamentos para tratar su hemofilia. Pues es una realidad que no se puede ignorar. También hace unos días Cecilia Quintero, una adulta mayor, falleció esperando sus medicamentos en Cúcuta. De manera que es una problemática que no se puede ignorar, que habrá que tener muy en cuenta en el marco de esta reorganización que propone el gobierno, según pues lo establece en el decreto, es con el objetivo de precisamente mejorar la atención en algunos departamentos donde no está funcionando bien el sistema de salud. Pero pues no hay que dejar de lado o ignorar pues esa problemática y esa crisis que aqueja el sistema de salud desde hace décadas. Casualmente, y en cuanto a esas críticas de una crisis de salud, como lo menciona muy bien Sebastián, y aparte de esos procesos interrumpidos, también recordemos que
puede que esas nuevas EPS, no hablo de las nuevas EPS, sino las EPS que van a recibir ciertos usuarios, no puedan tener la capacidad operativa para atenderlos de la mejor manera, no solamente en entrega, sino tratamiento y aparte de eso, atención ante urgencias, porque es que uno sabe que aunque las urgencias se atienden prácticamente en cualquier IPS o EPS, recordemos que la gente por lógica acude siempre a la cual está afiliado. También ese traslado de 5 días, una cosa es que Sebastián hoy tome la decisión de trasladarse y otra cosa es que el gobierno decida trasladar millones de usuarios a hacer prácticamente una portabilidad en pocos días. Es algo que normalmente dura 5 días, pasa un mes, pero podría tratarse mucho. Y si alguien de pronto está en una condición delicada de salud, puede, hombre, comprometerse directamente su vida. Tengamos en cuenta que esta medida estaría limitando completamente el derecho a la libre escogencia de los colombianos. ¿Por qué? Porque están obligando a permanecer a alguien 60 días en una EPS que por cosas de la vida puede que ni siquiera esté de acuerdo. Sí, Diego, además hay otro problema o otra posible problemática, y es que hay unas EPS que podrían dejar de funcionar o podrían dejar de tener la autorización de operar, porque si no tienen mínimo el 3% de afiliados por territorio, pues según el decreto no tendrían cómo operar. Entonces también abre el debate de qué pasará con esas EPS, que finalmente también son cientos o decenas de empleos que se podrían perder por esta medida. Ahora la tarea para los colombianos es tomar un mapa, revisar el tamaño de su departamento y obviamente aparte estar muy pendiente de pulso.com para darse cuenta de todas las novedades sobre el cambio de las EPS y posibles traslados, que eso se puede dar en las próximas semanas. Obviamente eso dependerá, tal como lo mencionó Sebastián, lo hemos mencionado en este espacio, de la dimensión de alguna u otra forma en cuanto a impacto de la EPS en la población en la que usted se encuentre. Nos encontramos en una próxima ocasión acá en Pulso.